cada uno de ustedes. Y seguimos, hermanos, con el mismo asunto. Esta clase en su totalidad la hemos puesto como llamada la doctrina de la liberación. Amén. Esto es algo, hermanos, que nosotros tenemos que siempre expander, a enseñarla, capacitar a los oyentes con la palabra de Dios, no con palabras de hombres, con palabras de Dios, y el poder, hermanos, ponerla por obra. Una cosa, hermanos, es de saberla y conocerla, y otra cosa es aplicarla y vivirla. ¿Cuántos me entienden, hermanos? ¿Quién se acuerda de lo que dejamos la semana pasada? El último texto fue de Mateo, capítulo 16, versículos 17 al 19. ¿Y esos versículos qué hablaban, hermana? Dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. El Señor le reveló quién era. Le dice, no te lo reveló ningún hombre, ninguna carne, ni tu propia mente, sino que te reveló esta gran verdad, mi Padre que está en los cielos. Y contra esta verdad, ni las puertas del infierno van a poder ir en contra de esa iglesia. Dice, y he aquí que a ti te doy las llaves del reino, te doy el poder, te doy la autoridad. Recuerden, hermanos, que yo les hablaba, imagínense un carcelero que teniendo las llaves da aquel permiso de abrir o cerrar una celda, de dejar ir algo, de dejar que algo entre. ¿Por qué? Porque las llaves las tiene la iglesia. Dice su palabra en otro texto que leímos anterior que ese, que si a la verdad yo echo fuera demonios por el Espíritu de Dios, ¿qué decía ese texto? Entonces a la verdad ya llegó el reino de Dios. Si el reino de Dios es evidente a través de sacar fuera demonios, y la revelación que nos da el Señor de que ya las llaves del reino de los cielos nos las dio el Señor, porque después de eso dice, y las llaves te las doy, y dice, y todo lo que atares en la tierra será atado, y todo lo que desatares en el cielo será desatado. Bendición, lluvia de bendición, de atar, hermanos, el poder demoníaco. Dice la Biblia que cuando uno quiere entrar a la casa del hombre fuerte, escuche bien, después vamos a leer esto, hermanos. Dice, para que tú entres a la casa del hombre fuerte, ¿qué tienes que hacer primero? De atarlo. Estos son secretos, revelaciones, hermanos, que todo va, hermanos, con el ministerio de la doctrina de liberación. Dice, para poder entrar en la casa del hombre fuerte, ya establecimos dónde está la casa de los demonios. Ya establecimos, hermanos, que el templo del cuerpo es casa del Espíritu Santo, donde Él vive y mora, como dice Corintios, pero al mismo tiempo ya hemos establecido que hay puertas de acceso, hay momentos en nuestras vidas donde le abrimos la puerta y entra Satanás, entra un ángel de Satanás. Y tenemos que asegurar, hermanos, de que si esto pasa, porque sí puede y sí pasa muy seguido, que nosotros estemos conscientes de esa verdad y luego empezar de ahí, hermanos, a entrar. Dice el demonio, cuando el demonio sale y él anda rondeando la tierra, la Biblia dice que cuando él regresa, mira la casa barrida, va y busca 7 demonios peores que él y vuelve a casa. Y si quieres entrar en la casa del hombre fuerte, tienes que atarlo. Lo ato en el nombre de Jesús. Por eso escuchan uno mucho que dicen eso. Pero yo pienso, y este solo es mi opinión,
que no todos entienden lo que realmente están diciendo. Que cuando uno ata eso, hermanos, es para que no haya un escándalo terrible en una sesión, voy a decirlo así, sesión de liberación. Tú tienes el control de atarlo y decir, ¿sabes qué? No vas a hacer escándalo, no vas a dañar la persona en la cual estás habitando, vas a salir. Porque hay unos hermanos que la Biblia dice, en Marcos, cuando él reprendió ese demonio, dice la Biblia, dice que ese demonio sacudiéndolo fuerte. Y por eso cuando usted mira manifestaciones o un video y usted mira que hay una persona endemoniada, a veces es incontrolable. Porque no saben que tienen el poder de atarlo, de amarrar ese espíritu a que, no, tú, quieto, en el nombre de Jesús. Y no hay tanta necesidad, pero como no saben, hermanos, la fórmula, la clave, la autoridad, ahí están, pobrecitos, aguantando, hermanos, que los sacuda el demonio y que haga y deshaga sin tener la dicha de decir, sabes que yo te ato, calla y enmudece, así como el Señor le decía. Y nosotros tenemos esa autoridad. Cuando entres a la casa del hombre fuerte, átalo. Porque si no, no vas a poder hacer lo que quieres hacer. Tienes que atarlo. Amén. Tienes que amarrarlo, tienes que aprisionarlo. Entonces, cuando esto pasa, hermanos, dice, yo te di las llaves del reino. Y luego le da la revelación. Todo lo que atares en la tierra será atado. Todo lo que desatares será desatado en el nombre del Señor. Tenemos esa dicha, esa autoridad, ese privilegio. Entonces, hermanos, nosotros sabemos ya el ejemplo del templo, el ejemplo de la casa, hablando espiritualmente. Ya nosotros, hermanos, hablábamos un poquito de esos escondites en la vida de que Ezequiel habla, que el Dios le enseñó el agujero en la pared, es una pared falsa, dice, escárvale. Cuando escarbó y tumbó la pared falsa, había una puerta, y que esa puerta tenía candado. Yo le aseguro que tenía candado. ¿Sabe por qué? Porque si ellos, hermanos, hicieron una pared falsa para esconderlo, casi estoy seguro que también tenían candado en esa puerta, una seguridad para que nadie abriera. Pero como Dios al pueblo de Dios, a sus escogidos, les dio las llaves, le dijo, entra. Y mira todo el pecado, la abominación que están haciendo los sacerdotes, los supuestos cristianos de aquel tiempo. Y él abre la puerta, hermanos, y en la pared estaban pintados todo tipo de abominación. Reptiles, víboras, o sea que símbolos del pecado, símbolos, hermanos, de la inmoralidad. Se están escondiendo adentro de la casa, haciendo cosas indebidas. Por eso el campo de batalla más grande es el campo de la mente. Porque ahí está, hermanos, un nivel de nuestra vida. Cuando hablábamos de los 3 niveles del cuerpo, 3 niveles, hermanos, del templo, espíritu, alma y cuerpo. En otras palabras, el alma o la mente, hermanos, la conciencia que hace decisiones. Ahí es donde el campo de batalla es más fuerte. Cuando Jesús hablaba del pecado del adulterio, ustedes han escuchado decir que si uno toma mujer ajena y peca con ella es adulterio, pero yo les digo, si lo hace en su mente, ya pecó. O sea que en su corazón ya pecó. En otras palabras, con tan solamente desear, imaginar esas cosas, hermanos, abominaciones, uno ya le falló a Dios. Y si uno está constantemente practicando ese pecado, las puertas se abren. El cristiano falla, el hombre falla, pero debe de arrepentirse inmediatamente y pedir perdón. Pero aquel que desea, aquel que le gusta, aquel que busca el hacer el mal, hermanos, ese es aquel que le da acceso, hermanos, a Satanás entrar en su vida. Quiero llevarles, hermanos, el siguiente tema de esta porción. Se trata de puntos de acceso en nuestras vidas, puntos de acceso en nuestras vidas, un acceso legal. El acceso legal existe, hermanos, ahorita les voy a enseñar por qué. En otras palabras, hermanos, en el mundo espiritual hay un cierto sistema de reglas y ordenanzas
que aún porque Dios las estableció, Él las respeta. Recuerden que Satanás dijo, cuando tentó a Jesús, dijo, si tú me adoras, te doy todo esto, porque a mí se me dio. Se le dio a él, hermanos. La palabra del Señor dice que el diablo es el príncipe de este siglo. ¿Por qué? Porque a Adán y Eva le pertenecían, vamos a decirlo así para que me entiendan, las escrituras de la tierra. Y cuando ellos le fallan a Dios y pecan, ellos denuncian la autoridad que ellos tenían, hermanos. Y como fue el diablo que los engañó, como fue el diablo que los usurpó, entonces a él se le dieron las escrituras, el préstamo, hermanos, del título de la tierra por un cierto tiempo. Por eso la Biblia dice que él reina por un cierto tiempo solamente. Pero llegará el día, hermanos, cuando a él se le termina su autoridad y va el verdadero, hermanos, dueño de la tierra. Es cuando él llega, hermanos, a quitarle, ¿sabes qué? Ya se te acabó tu tiempo, se te dio ese cierto tiempo. ¿Por qué? Y se le tenía que dar, hermanos, porque legalmente era de Satanás. Entonces la palabra del Señor dice, hermanos, que cuando él tentó al Señor en el desierto, si tú me adoras, yo te lo doy para atrás. ¿Por qué? Porque él tenía, hermanos, el acceso a las escrituras. Él tenía, hermanos, el reinado. Por eso él es el príncipe de este siglo. Él es el principado de la oscuridad. ¿Por qué? Porque en el ámbito espiritual hay un cierto reglamento, sistema, hermanos, que se tiene que respetar. Quiero que vaya rapidito a Job capítulo 1, versículo 6. Ya lo hemos referenciado en varias ocasiones. Pero esto, hermanos, siempre es bueno mirar que esta doctrina se establece de ciertos fundamentos, hermanos, que no se pueden evitar para poder entender lo que estamos hablando. Job capítulo 1, verso 6. Y el que lo tenga, léalo, por favor. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Verso 7, hermano. Amén. Dice, dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Amén. Dios bendiga a los hermanos. Margarito, miren, hermanos, se reunieron. Quiero que usted vea una reunión en el cielo, en un lugar, hermanos, donde era como neutral, porque estaba Dios, estaban los ángeles y estaba Satanás. Había un lugar neutral, hermanos, donde toda cosa espiritual tiene acceso. Y es el segundo cielo, hermanos, donde los huestes andan en los aires. Ese es el segundo cielo, ese es el lugar neutral. Dice la Biblia que Satanás y sus ángeles fueron arrojados de la presencia de Dios, donde sabemos que Dios vive en el tercer cielo. Amén. En el primer cielo, hermanos, es donde hay entrada, hermanos, por los dos lados, por el mal y el bien. El segundo es el neutral y el tercero ya es el tercer cielo, donde vive y mora el Señor, donde Satanás ya no tiene acceso. Entonces quiero que usted vea ese lugar en su mente como un lugar neutral, un lugar de reunión. Un día se reunieron, dice su palabra, los hijos de Dios, los ángeles, Dios y Satanás. Sabemos que Dios estaba ahí porque luego le hace la pregunta, oye, diablo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Tuvieron una plática, hermanos. Tuvieron una plática. Entonces vayamos ahora a 2 de Corintios capítulo 5, verso 10. Amén. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Margarito. Recuerden, hermanos, que así como el lugar de reunión en Job, yo creo que a través del tiempo esas sesiones de corte siempre están.
Amén. Hay un testimonio, hermanos, de la doctora Rebecca Brown, que ella estaba, hermanos, antes en el ocultismo, en la brujería. Lo que quiero decir con ella o con su nombre es que ella entendía las cosas espirituales tanto en el lugar, en el nivel espiritual del diablo, de Satanás, y ahora en Cristo en las cosas angelicales. Ella tenía un conocimiento amplio, hermanos, de los dos lados, del lado del enemigo y el lado de Dios, hermanos. Igual el doctor, ¿cómo se llama este brother, hermano? El ex satanista José Adán Andrade. Ese hombre también tenía, hermanos, tiene amplio conocimiento de lo que pasa en el ocultismo, de las cosas rituales y reuniones, y también ahora en Cristo. Lo que le quiero decir con esto, hermanos, es que en este tribunal, en esta corte, la tribunal se puede decir, hermanos, otra palabra para eso es corte, donde uno se presenta delante del juez y el juez balancea todas las cosas que hiciste bien y mal y te da tu recompensa, sea bueno o sea malo, te da tu recompensa conforme tus hechos en esta tierra. En otras palabras, hermanos, establecido está a través de las escrituras que hay un cierto lugar, hermanos, como reunión, como es un asunto, hermanos, un sistema legal de entrada y de salida, de acceso a ciertas cosas y personas debido al acceso que usted y yo permitimos que pueda llegar a nuestras vidas. Dios no entra a tu vida sin antes tú no le des permiso. Dios no va a llegar nomás porque estás sentado ahí. Señor, necesito de ti. Señor, llega a mi vida. Espíritu de Dios, llena mi vida. Estás pidiéndole al Señor con ese canto, un ejemplo solamente, de que Dios entre a tu vida. Señor, te doy permiso a que entres a mi vida, Señor. Es más, lo necesito, Señor. Con toda autoridad, entra a mi vida. Pero con nuestras acciones, hermanos, también podemos darle entrada a Satanás a nuestra vida. Eso es entrada y acceso legal. Si tú le abres la puerta, él tiene toda libertad de hacer lo que él quiere. Depende qué tanto tiempo dejas abierta esa puerta, cuántas moscas entran a tu casa. Cierra la puerta para que no entren las moscas. ¿Quién ha dicho eso en su vida? Amén. No dejes, para mí no son las moscas, son los zancudos. Porque esos zancudos en la noche, uno de repente sale bien hinchado. Porque uno abrió la puerta y no tiene tela y tiene acceso a esas moscas entrar. Esos zancuditos. Y después estás peleando adentro de la casa con las moscas. Y ahí estás. Y nomás oye, te molesta. Así son los demonios, hermanos. Deja la puerta suficientemente abierta por un buen tiempo. Y poco a poco van entrando. Ahora quiero enseñarles otro ejemplo solamente del acceso legal, de los reglamentos espirituales. Quiero ir a Génesis capítulo 9, versos 15, 16 y 17. Génesis 9, del verso 15 al 17. Amén. Dice, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perfecto entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano.
Miren, hermanos, a veces tomamos a la ligera, oh, el Señor nos da señal. Claro que sí, pero va más allá de un simple señal. Dios estableció el arco iris en memoria de una promesa, pero lo hizo no para ti, lo hizo para Él. Y la clave está donde Él dice, yo veré ese arco en las nubes y me acordaré del pacto. ¿Por qué? Porque usted sabe que en varias ocasiones el Señor se cansa de la maldad y dice, voy a destruir el mundo. Pero se acordó de esa promesa y ahora el Señor, Él mismo se pone una señal. Él mismo, hermanos, Él se pone un sello en el cielo cada vez que llueve. ¿Para qué? Dice, cuando yo veré ese arco. Dice, y veré el arco. Él dice, yo miraré ese arco y me acordaré de la promesa que yo les hice. Porque era necesario, hermanos, tener establecido en el mundo espiritual ordenanzas que impidieran la destrucción del mundo a causa de esto. Aleluya. Hermanos, no fue porque usted y yo somos buenos, sino que aún la maldad ha aumentado y el Señor no ha destruido el mundo. ¿Por qué? Porque Él puso ese sello en el cielo para que Él mismo, hermanos, se acordara de ese pacto. Y aunque quizás yo creo que Dios en muchas ocasiones ya ha tenido ganas de destruir el mundo por todo lo que está pasando, el Señor se abstiene porque Él ha establecido leyes legales en el mundo espiritual que impiden. Y si el Señor lo destruyera, hermanos, Dios se vuelve mentiroso y Dios no puede mentir. Y por eso el Señor establece esto y nos enseña que hay acceso legal, hermanos, en el mundo espiritual. Todo esto para decirle, hermanos, que nosotros podemos en alguna ocasión u otra brindarle acceso legal a nuestras vidas, hermanos, de parte de nosotros mismos a las cosas indebidas, los demonios, los espíritus malignos. Quiero, hermanos, que ustedes tomen mucha atención a lo que sigue. La primer puerta de acceso es la maldición generacional. La maldición generacional, vamos a hablar con eso y no vamos a tomar mucho tiempo, hermanos, ya. Y solo este tema de maldiciones generacionales, ya después, conforme el tiempo, nosotros vamos a seguir, pero vamos a mirar, hermanos, lo que es esto. Ustedes se acuerdan, hermanos, que un día le dijeron al Señor de un paralítico, le hicieron una pregunta: ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Por qué? Porque ellos tenían conscientemente de que una maldición generacional afectaba a los hijos o los hijos de los hijos por el pecado o por la puerta abierta de un antecedente. Y por eso, hermanos, a veces hay ciertas cosas en nuestras vidas que no sabemos, no podemos determinar. Un ejemplo, cuando decimos, ¿por qué siempre me va mal? ¿Por qué no puedo progresar en la vida? Y podemos, hermanos, buscar y escarbar en nuestros antecedentes. Se recuerdan, hermanos, que en el ejemplo, hermanos, en la visión de Ezequiel, entre los 3 pisos había un caracol, un escalera de caracol. Y yo les dije, hermanos, fíjate cómo el Señor hace ese dibujo. Y cuando en la ciencia, hermanos, el ADN de la persona tiene forma de escalera de caracol, como que enseñándonos, hermanos, que aún el acceso de ciertos puntos de nuestras vidas está en el ADN o en la sangre o en el apellido. Para que usted me entienda, que nosotros, hermanos, sin antes entender que por qué ciertas cosas pasan en nuestras vidas, puede que usted y yo abrimos la puerta, o puede ser que un abuelo o un tarabuelo o un padre abrió la puerta y por causa de eso nosotros estamos sufriendo. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
Vayamos a Deuteronomio capítulo 28. Yo quiero leerles, hermanos, un poquito. Realmente es todo el capítulo, pero no vamos a ir en todo. Usted léalo allá en su casa. Escuche bien, desde el verso 1. Acontecerá, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. En otras palabras, esto es lo que va a suceder. Si obedeces lo que está escrito en la Biblia, esto es lo que va a acontecer. Si eres obediente a la palabra de Dios, esto acontecerá. O sea que la reacción de Dios por tú ser obediente es bendecir tu vida. Amén. Siempre hay un efecto, hermanos, de nuestras acciones. Si nosotros desobedecemos, hay un efecto. Si nosotros somos obedientes, hay un efecto. Esto siempre es, hermanos, causa y efecto. Si usted, para cada acción que tú tomas, hay una reacción. La acción de yo o la falta de acción, si yo no le pongo gas a mi carro, se acaba y me quedo tirado. Esa es el efecto, la causa de no ponerle gas al carro. Si yo no le cambio el aceite a su debido tiempo, con el tiempo se cansa el motor y se laquea. Ese es el efecto de ser irresponsable con los autos, sabiendo que yo tengo que ser responsable o obediente a las leyes mecánicas de un carro. Lo mismo en el mundo espiritual. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas, ¿qué? Bendiciones, y te alcanzarán. No dice que tú tienes que ir a buscar la bendición. Lo que tú tienes que hacer es ser obediente solamente. Y si tú haces eso, ellas te alcanzarán. Esa es la verdadera prosperidad. No de que tú busques en sembrar $1,000. ¿Por qué? Porque viene detrás de ello una cosecha tremenda de $10,000. No, la verdadera prosperidad bíblica, la que viene de Dios, es obedecer su palabra, obedecer sus mandatos. Y si tú haces eso, estas bendiciones te alcanzarán. ¿Cuáles? Te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en tu ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre. ¿Qué es eso? Tus hijos. Serán bendecidos tus hijos. Ponga atención. Y el fruto de tu tierra, en otras palabras, de tu trabajo, de tu labor, el fruto de tus bestias, la cría de sus vacas, los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tus, ¿qué? Canasta, tu banco, tu acceso a poder comer, tu arteza de amasar. Bendito serás tú en tu entrar y bendito en tu salir. Amén. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en tus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes y en el fruto de tu vientre, una vez más, el fruto de tu bestia, el fruto de tu tierra y en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Y te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos.
y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, estarás encima solamente y no estarás debajo si obedecieras los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Y si no te apartares de todas estas palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos para servirles. Esos son los resultados. Amén. Ahora miren, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Dios, la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos los mandamientos, todos los estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. También la maldición te alcanza. Aquel que predica prosperidad nunca te va a decir esto. Te van a alcanzar si no obedeces, dice su palabra, bien claro. Maldito serás tú en la tierra, en la ciudad, maldito en el campo. Ahora, no voy a leer todo, usted léalo, pero verso 18 pertenece a lo que estamos hablando ahorita. Maldito el fruto de tu vientre, maldito tu entrar y tu salir, si no obedecieres la voz de Jehová. Y luego dice, verso 20, Jehová enviará contra ti maldición, quebranto, asombro, en cuanto pusieres mano e hicieres, lo despedazarás. Todo ese tipo de cosas, hermanos. Y mire, solo eran como 18 versos de bendición, pero quiero que tomes muy en cuenta que hay como 40 versículos acerca de la maldición, porque es fácil, es sencillo. Obedece a Dios y sus mandatos y te bendecirá. Pero por cualquier cosa u otra el Señor miró la necesidad de explicar con especificidad, hermanos, lo que pasa cuando no obedeces. ¿Cuántas veces el pueblo de Dios no tengo ganas de hacer eso? Yo no quiero obedecer, no quiero hacer esto, no quiero seguir, no quiero esto, no quiero esto. Tengamos mucho cuidado, hermanos, con esa mentalidad, porque no entendemos, hermanos, que va más allá que un simple, yo tengo libre albedrío, yo tengo el poder de escoger lo que yo hago. Sí, claro que sí, pero hay muchas consecuencias que van consigo con esas decisiones que tomamos, que yo le aseguro que nadie pasa por su mente. Que si nosotros pasáramos por nuestra mente estas cosas en el momento de hacer una decisión, de desistir, de dejar de buscar de Dios, de enfriarnos, hermanos, nosotros no lo haríamos con todas estas cosas que están fuertes, hermanos. Tus hijos, verso 32, tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, tus ojos lo verán, desfallecerán por ellos todo el día y no habrá fuerza en tus manos. Hablando de los hijos. Y hay muchas cosas, hermanos, que van consigo. Como le digo, lea todo el resto hasta el verso 60 y tantos, hermanos, habla de todas estas maldiciones por no obedecer la palabra del Señor. Rapiditamente vamos a Éxodo 34, versos 6 y 7. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Ahí está. Jehová que visita la iniquidad de los padres, de los hijos, de los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. A veces no es nosotros, hermanos.
que estamos sufriendo una maldición generacional, una maldición de sangre, una maldición de nombre, sino que lo que tú y yo tenemos es el poder de identificarlo y de cancelar esa situación en nuestras vidas. ¿Alguien tiene una pregunta? Un texto más entonces para seguir. Ya ahorita vamos a seguir ya viendo las síntomas. Ahí mismo en Éxodo capítulo 20, verso 5. Ahí mismo en Éxodo capítulo 20, versículo 5. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Amén. Y ahí está, hermanos, la evidencia de que Dios, por causa de los padres, a veces sufren los hijos. Y si en algo nosotros estamos sufriendo, algo secreto, lo que sea, busquemos, hermanos, en nuestros antecedentes. Lo que quiero despertarles en esto, hermanos, es el deseo de que cuando estas cosas sucedan, cuando usted y yo empecemos, hermanos, un ministerio de liberación, cuando estas cosas empiecen a pasar en nuestras vidas propias estén ordenadas antes de empezar nosotros a trabajar en esta capacidad. Hay muchos testimonios, hermanos, donde hay alguien queriendo, hermanos, hacer una liberación en una persona. Nunca se hace solo, se hacen mínimo 2 o 3 personas. Y en los testimonios, hermanos, la persona que está ayudando al predicador, el que está orando, empieza a manifestarse él mismo, porque su vida no está bien delante de Dios. Tiene esos cuartitos secretos, hermanos, y tenemos que asegurar, hermanos, simplemente de que todo esté ordenado para que cuando hagamos la obra de Dios de esta capacidad, puedan todos, hermanos, salir libres de ese asunto. ¿Alguien tiene preguntas? Quiero denotar, hermanos, y yo les digo, es de mérito si usted quiere apuntar estas notas, porque esto voy a llamarlo así, síntomas de maldiciones generacionales. Usted puede estudiar esto, usted puede analizar todo esto, pero esto es algo de mérito, hermanos. Es una lista como de 8 cosas que vamos a estar, hermanos, escribiendo, o más bien si usted lo quiere escribir, vamos a ir, hermanos, debido a los ministros grandes que están fuertes en este ministerio de liberación. Hay una lista compuesta, hermanos, de ciertas cosas que pasan. Número 1, la esterilidad y dificultad de concebir o tener hijos. Pérdidas de embarazos, complicaciones de este tipo en mujeres. Puede, no siempre, puede ser, hermanos, una obra o una parte del alcance de tercera y cuarta generación. Yo conozco personas, hermanos, que tienen más de 20 años tratando de concebir hijos y nomás no pueden. También conozco personas, hermanos, que desde su juventud era dicho de que no iban a tener bebés por cualquier cosa. Y en su infinita misericordia, que yo creo que fue que Dios los libró de tal vez una maldición generacional, que al tiempo ellos conciben y tienen hijos. Esto es algo, hermanos, que es muy serio, que quizás el mundo científico lo dice normal, son estériles. La Biblia está perpleja de mujeres, hermanos, que eran estériles. Y la mayoría de las mujeres que eran estériles en las genealogías de Jesucristo eran 4 mujeres,
3 de ellas eran estériles, las 4 eran, hermanos, no judías, sino que de pueblos ajenos. Pero Dios les quería enseñar, hermanos, a nosotros a través de esto, permitirle pasar, que iba a tener entrada los gentiles a través de esto. Entonces, la esterilidad, siendo estéril, la dificultad de concebir o tener hijos, pérdidas de embarazos o complicaciones de este tipo en las mujeres. Ese es número 1. Número 2, el quebranto de espíritu y de emoción. Hay mucha gente, hermanos, que sufre quebrantos de su espíritu. O sea, que tienen como ataques. Hay muchos que dicen temporadas donde están bien bajos, donde nomás no pueden superar espiritualmente. Es un ataque, es un quebranto espiritual junto con emocional. ¿Por qué? Porque hay muchos que dicen es que el papá era así y ahora se le heredó en el hijo, y por eso uno piensa, hermanos, a veces los hijos toman un ejemplo de los padres, hermanos, y así como eran traviesos los padres, así son traviesos los hijos. O sea que esto, hermanos, como que se pega a través de las generaciones. De la misma forma, hermanos, una maldición generacional se puede pegar, hermanos, a la sangre de nuestra sangre, el fruto de nuestros lomos, como dice la Biblia. A través de esto, hermanos, puede suceder un quebranto consistente de emocional tanto como espiritual. Número 3, planes y proyectos que nunca se logran actualizar, debido a que mucha gente, hermanos, tiene sueños, tiene logros en la mente. Quiero tener esto, quiero llegar a hacer esto, quiero buscar esto. Y en cuanto tú empiezas a buscar de Dios, siempre hay un espíritu que te bloquea en tus planes, que te bloquea en tu proyecto. ¿Por qué? Porque debido a una maldición generacional, hay espíritus, hermanos, que van acompañados con esa maldición, que están ahí para bloquear ese proyecto, ese plan, ese logro. ¿Por qué? Porque está, hermanos, en la sangre de los antecedentes, o algo que usted y yo hicimos, que causa, hermanos, que simplemente nomás no podemos superar en nuestros planes, y los espíritus están asignados a detener tus bendiciones y el cumplimiento de tus planes. Número 4, la pobreza constantemente viviendo en estrés financiera. Es una maldición que resulta de robarle a Dios, y puede ser pecado también de los padres o antecedientes. La Biblia dice, hermanos, usted sabe, Malaquías 3:10, muchos no les gusta hablar de eso. Pero vosotros sois pueblo maldito. En otras palabras, tienen la maldición sobre ustedes. ¿Pero por qué? Porque le han robado a Dios. Vosotros, pueblo entero, me habéis robado. Y ahí sale esa maldición. Es que eso era para los hijos de Israel. Usted y yo ya no somos adoptados al pueblo de Dios, a la familia del Señor. Ahora no pertenecemos parte del pueblo divino del Señor. Entonces esa palabra también nos pertenece a nosotros. Una pobreza constante, viviendo en estrés financiera, que para mí también puede ser, hermanos, que ese va ligado al número 3, los planes y los proyectos que no se logran actualizar, tanto terrenalmente, materialmente, tanto espiritualmente, por causa de estas situaciones, estos bloqueos, hermanos, que puede ser que son pecados de los padres, de los antecedentes, pero es una maldición resultado al haberle robado a Dios en nuestras vidas o en la vida de nuestro antecedente. Número 5, sordez espiritual, el no poder escuchar la voz de Dios, el no poder sentir su presencia, el no poder escalar en un nivel espiritual, no poder concentrarse en Dios, el no poder concentrarse en la palabra del Señor, el no poder manifestar los dones espirituales. Puede ser una maldición generacional,
¿Por qué el Señor no me bautiza con su Santo Espíritu? ¿Por qué el Señor no me usa en hablar profecía? Yo deseo y yo pienso y siento que ese es mi llamado, pero por alguna razón u otra no se puede manifestar ese cierto don en nuestras vidas. Puede ser que hay un espíritu bloqueando eso, porque ahí puede haber una maldición generacional. Número 6. Traumas de la vida, yendo de una crisis a otra. Esto es una de las cosas más comunes, hablando de las maldiciones generacionales. En pocas palabras, hermanos, esas traumas de la vida van con salir de Guatemala para entrar en Guatepeor. Que vamos y nomás no logramos. Porque hay traumas que pasan en nuestras vidas, cosas que suceden. Simplemente, hermanos, nomás no, o sea, hay algo que nos está estresando de tal forma que no podemos, hermanos, entender. Número 7, muertes repentinas, no poder explicar las muertes. Hay gente, hermanos, familias que ciertos familiares nomás llegan a cierta edad y se les llegó su día, un ataque de corazón, un derrame cerebral. O sea, cosas de repente. ¿Cuántas veces no hemos dicho es que esa persona se miraba muy saludable? Esa persona se miraba joven, esa persona era joven. Eso, hermanos, es que esas muertes repentinas a veces, hermanos, es cobrándose de la maldición generacional que puede ser de los antecedentes. Número 8. Enfermedades constantes que no se pueden curar. Enfermedades que pueden ser hereditarios. Hay ciertas enfermedades, hermanos, que se pasan de un familiar a otro. Uno de ellos se llama lupus. La gente con lupus, muchas de las veces, no todas, no estoy diciendo que ese puede ser una causa, pero yo conozco algunos casos donde la gente con lupus no puede concebir, y cuando conciben siempre están al constante de los hijos, porque los hijos pueden tener esas células de la misma, del mismo ADN que puede causar en el futuro esa enfermedad. Muchos han creído que el cáncer es hereditario. Ustedes se acuerdan de cuando mi padre se enfermó y se le cayó la mitad de su cabeza, de su cara. Ese en inglés, no sé cómo se llama en español, se llama Bell's palsy. Y yo conozco una familia, hermanos, apenas estábamos hablando de esto. Dice que a toda esa familia a cierta edad les pegó esa cosa. O sea, eso es algo de preguntarse por qué. Eso es algo de estar viendo y escarbando en ese hoyo espiritual para buscar en el ADN, en los antecedentes, qué pasó con esto, que todos están sufriendo de esto, aún los hijos y los hijos de los hijos. Esto es algo, hermanos, que merita que usted y yo analicemos en nuestras vidas. Y quiero llevarles a unas listas, hermanos, bastante comunes, pero van ligados a las maldiciones generacionales. Ahí les va, voy despacio. Enfermedades mentales. Y ahorita regreso si voy muy rápido. Alcoholismo y adicción. Espíritus religiosos. Traumas del embarazo o en el nacimiento. Traumas en la juventud o la adolescencia. Enfermedades físicas, no siempre, pero sí hay casos. Cirugías. Trauma de humillación y burla. Ese es uno de los más fuertes, hermanos. A veces nosotros no entendemos, hermanos, que por qué de repente alguien se porta de cierta forma. Jóvenes y niños se cohíben. De repente están en la escuela o están apartados y la bola se junta y le empiezan a hacer bullying, para que más me entiendan. Y ese niño recibe ese rechazo, esa burla de una forma que se liga a su alma. Y después no se puede deshacer de eso. Por eso de repente los niños se vuelven penosos, se vuelven, hermanos, cohibidos,
se vuelven muy calladitos porque hay una experiencia traumática en su adolescencia debido al rechazo, debido a la humillación que pudieron haber tenido. Otra cosa también, hermanos, es el rechazo del saber que alguien concibió. ¿Cuántas las veces hemos escuchado, hermanos, muchas mujeres, imagínense nomás los abortos, se dan cuenta que los hijos se embarazan y dicen, ay, no quiero este bebé, estoy muy joven, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y si logran hacer ese hijo desde el vientre de su madre, como dice la Biblia, ahí el fruto del vientre, tienen un espíritu de rechazo porque su madre o su padre no los quisieron, y ahí, hermanos, se liga al alma de ese bebé, de esa criaturita inocente que tiene eso. ¿Por qué? Porque cuando supieron que iban a nacer, no te quiero. Por eso hay muchos niños, hermanos, en el sistema de foster y en las casas de adopción que tienen muchos problemas mentales, espirituales, porque han recibido rechazo tras rechazo tras rechazo. Y esto es algo, hermanos, que tenemos que mirar. Teniendo relaciones afuera del matrimonio, que también puede causar lo que se llama amarres espirituales, adulterio, fornicación, masturbación, diferentes cosas, hermanos, que son pecados inmorales, pecados sexuales, que pueden causar, hermanos, en nosotros diferentes maldiciones que pueden proseguir a lo siguiente. Ahora, también, como digo, este es uno de los más grandes para los antecedentes, hijos de violación, hijos de una relación ilícita en una, como le llaman en el mundo, aventura, de adulterio. Yo conozco ahorita una familia, hermanos, que están devastados porque después de más de 20 y tantos años se dieron cuenta los hijos de un señor que allá donde antes vivían está una hermana media de ellos, que después de 20 y tantos años se dan cuenta de que hubo el pecado de adulterio en esa vida. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, yo pude entender muchas cosas, porque los hijos su mentalidad y su espíritu no estaba nada bien, nada bien. Yo decía, ¿por qué esta gente se porta así? ¿Por qué estos chamacos se portan así? Pero cuando eso sale a luz, entonces, debido a que uno ya conoce, por eso es. Porque eso sigue. El pecado del padre puede seguir a los hijos. Y son cosas inmorales, cosas no sanas, hablando sexualmente, cosas que los niños no deben de estar haciendo. Pornografía. Y esto no se trata de solamente estar viendo videos muy cochinas. Uno puede estar viendo fotos de personas que uno no debe de estar viendo, aún en Facebook, aún en YouTube. Oh, y olvídese en TikTok y Instagram. Hay una cosa tan terrible, tú nomás pones una palabra que quieres buscar, mujeres bellas, y un montón de cosas que salen ahí. Y todo al acceso de cualquier celular que tiene internet. Y eso también es considerado pornografía. No nomás es de estar viendo cosas, videos muy explícitas, triple X, como le quieran llamar. Un simple video, hermanos, un simple baile sensual donde uno trata de desear esas cosas simplemente porque le da gusto la carne o al ojo. Eso también ya es, hermanos, pornografía. Crímenes, el robo, el asalto, diferentes cosas, maldiciones habladas. Esta es una de las más grandes. ¿Sabes por qué? Porque tan solamente decirle a alguien, te odio, estás hablando mal sobre su vida. Allá en el mundo se expresaba uno mucho, vete por ahí, vete al infierno. Y ya lo estabas condenado al infierno. Y esto y que el otro. Y uno hablaba pura espuma mala. Por eso, hermanos, es tan importante. El hermano Ciel puso en Facebook,
¿Por qué será que todos nosotros nomás empezamos a decir bendiciones, bendiciones, bendiciones? ¿De dónde viene esa bendición? ¿Por qué sacamos a Dios de esa palabra? Y no tan solamente decirlo de rutina, pero desear verdaderamente, hermana Cecilia, Dios te bendiga. Que sea Dios, porque mi bendición no es nada. Mi bendición como hombre no vale nada. Pero la bendición de Dios es todo. Por eso, hermanos, hay que decir, Dios te bendiga. Porque el poder, hermanos, de la vida está en la lengua, dice Proverbios. Sea para bien o sea para mal. Diga, Dios te bendiga. Que sea Jehová de los ejércitos el que esté bendiciendo tu vida. Aleluya. Y no otra cosa. Porque a lo mejor estamos tan impuestos a ese saludo, bendiciones. Y puede ser, como decía anteriormente en la clase pasada, puede ser que la luz de tu ojo no sea luz, sino que sea tinieblas, pero nosotros pensamos que estamos bien. O puede ser que hay unas cosas dentro de nosotros, hermanos, algunas maldiciones generacionales que si está en nosotros, nosotros lo que estamos haciendo es bendiciendo con lo mismo que nosotros llevamos. Tenemos que tener cuidado aún en lo que nosotros hablamos. Esos amarres espirituales también va ahí. Hay una situación, hermanos, donde a veces la brujería entra por ahí y toma esta cosa, la hermana, la pastora Sonia, y un miércoles la voy a traer aquí para que ella testifique estas cosas. Una vez dice, a mí me dieron veneno a beber, ¿cómo se dice? Una poción de brujería, donde uno toma y supuestamente esto y que el otro, pues eso era para que nunca tuviera feliz en su vida, para que nunca tuviera un matrimonio consistente, para que nunca esto y el otro, y eso causó, hermanos, nosotros algunos conocemos el testimonio de la hermana, y ella misma testifica, yo fui liberada muchas veces. Como le digo, la voy a traer para que testifique eso. Y ella siendo cristiana en el transcurso de su tiempo, hermanos, en su vida, los 15 años de servir a Dios, no ha pasado una ni dos, hermanos, liberaciones, pero han tenido que ser varias a través del tiempo. Cuando surge, pues yo me acuerdo que esto pasó en mi juventud. Hay que cancelar esa maldición, hay que echar fuera ese demonio, porque aunque somos seguidores de Cristo, mientras no renunciamos, mientras no atacamos, hermanos, esa maldición generacional, no va a suceder nada. Y una cosa quiero que quede bien claro, ahorita vamos a seguir con eso. La lengua tiene el poder de la vida o la muerte. Codiciar a una mujer en el adulterio, o mujer o hombre, aún en nuestra mente, ya pecamos, ya hablamos de eso, y el ocultismo. Ahora, quiero que ustedes miren ciertas sectas de ocultismo que hay. Y a lo mejor se sorprenden, a lo mejor no. Pero todas esas cosas que están considerados como el ocultismo. Ahí les va. Los masones, las mujeres de los masones se llaman la Estrella del Este. Hay otra secta que se llama las Hijas de Job. Los mormones, el Islam, es espiritismo, el hinduismo, las tarjetas de Pokémon, aquellas mujeres que dan, ¿cómo se dice? Cuando uno visita a una mujer y te da tu fortuna. Hijas del Nilo, el río Nilo, mire, la ciencia cristiana. Hay una secta que se llama Scientology en inglés, pero es la ciencia cristiana. Ellos creen, hermanos, en Dios supuestamente, pero hay ciertas cosas. Por ejemplo, una de las cosas más raras que yo conozco es que las mujeres cuando dan a luz no pueden gritar. ¿Cuántos de ustedes gritaron cuando tuvieron sus hijos? A mí me querían golpear. Lo que le quiero decir con eso, hermanos, es que en esta secta no les permiten gritar a las mujeres porque causa un estrés tremendo al bebé. Y hay muchos, hermanos, personas de alto calibre en la sociedad que son parte de esta la iglesia, the Church of Scientology, la iglesia de la ciencia cristiana. El budismo, Harry Potter, es una secta tremenda, hermanos. Las tarjetas tarot,
el juego de la Ouija, las medias espirituales, los mediums espirituales, astrología, el elevarse el cuerpo, los horóscopos. ¿Cuántos cristianos he visto, hermanos, en los medios sociales poniendo su signo de horóscopo? Yo soy Tauro, yo soy Aries, yo soy Cáncer, yo soy Escorpio. Qué cosas tan erradas, hermanos, que los cristianos están abriendo las puertas, hermanos, a estas maldiciones generacionales. ¿Por qué? Porque esa persona, yo le aseguro, ay, mi hijo es un Aries, y ya se lo nombraron, ya se lo bautizaron, ya le siguieron la corriente al mundo, y ahora los hijos, hermanos, tienen esa maldición. El cristal, magia negra, la brujería, el satanismo, terapia de color. ¿Cuántos han escuchado esto? Ay, para que tengas paz y tranquilidad en tu corazón, pon unas luces rojas. En tu cuarto donde tú haces relaciones sexuales con tu pareja, pon luces rojas porque significan pasión y ardor y tu pasión para tu mujer va a quedar para... ¿Has escuchado eso? Yo lo he escuchado. Cuando tú te sientas enojado y quieres calmarte, pon luces azules y moradas para que tu espíritu esté calmado. Esa es terapia de color y es una secta, hermanos, paganismo. Es una secta y a la vez es algo que es malo porque ahorita mencionando eso, pues si uno se pone a ver donde hay mujeres prostitutas o en bares, hay luces de colores. Bien por fuera se mira eso, cuando uno va, se mira alrededor del edificio, morado, etcétera, de colores, entonces sí tiene que ver lo que usted está diciendo, porque de repente, bueno, todos conocemos eso, pero realmente no sabíamos, no daba captado por qué ponen ese color. Sí. A veces uno diga un color que llama, nomás que se den cuenta, pero realmente tiene su significado, sí. Y significado malo. ¿Entiendes? Cuando está diciendo me está iluminando, y porque sí hemos visto, así, uno va y mira los colores brillantes, o sea, llamando la atención, colores que hay de eso, bueno, ¿verdad? Mire, hay una fiesta que se hace grande en Luisiana, donde pasó Katrina, que se llama Mardi Gras, y es un asunto, hermanos, carnaval de pura fornicación, y hay luces de todos tipos. Ahora, yo quiero que ustedes graben esto, porque yo sé que lo han visto en las noticias, quizás nunca le han puesto atención. Cuando en inglés se llama el distrito de la luz roja, y ese es donde la calle, donde hay prostitución. En español, y yo lo he visto y lo he escuchado en las noticias, las mujeres que se encuentran en la zona roja del pueblo, esa es el Red Light District, donde en ese, para darse a entender una casa de prostitución o casa de fornicación o donde hay pecados, donde son contra la ley, la señal es la luz roja que ponen afuera. Y esa es la zona roja. Y las mujeres de la zona roja y vivían en la zona roja, eso es lo que están hablando. Y qué bueno que el hermano pudo entender eso, porque yo nomás leí esto y yo entiendo lo que es, pero es verdad. Marcan ciertos distritos del pueblo con luces rojas, porque ahí es donde está la prostitución. Y realmente eso significa, tal vez uno no lo mira, pero si eso usa en la casa significa pues mal, pues, como quiera. Porque sí. Lo usan en la zona roja, como esté la luz roja, si lo ponen en su casa. Yo creo que un cristiano no anda con esas cosas, ¿me entiendes? Pues. Pero qué bueno que está explicando para que nunca vengan mentalidades, tales cosas, ¿me entiendes? No entendí eso, pero sí tiene que ver muy mal eso, que uno no debe de tener esas cosas porque es un llamativo malo, pues. Puede ser un llamativo, como se lo usa ya para la prostitución, se puede hacer algo mal después en casa, suceder algo mal. El enemigo puede meterse, ¿verdad? Mire, sí. Olvídese que usted ponga una luz roja en su porche porque quiere simbolizar pasión. Y llega un criminal y lo ve ahí está la casa esa. Ahí hay algo. Entran y hacen lo que quieren. Porque ya esas cosas llaman la atención de espíritus negativos. Y hay que tener mucho cuidado, hermanos. Amén. Hay que tener mucho cuidado. ¿Alguien tiene alguna pregunta?